Bueno, las elecciones de medio término en Estados Unidos trajeron sorpresas tanto para los republicanos como para los demócratas. Hubo resultados inesperados en ambos bandos y el país se está despertando con un nuevo panorama político, Denise. Para analizar qué sucedió anoche y cómo afectará al país durante los próximos 6 años, recibimos en Noti6 360 al profesor de Ciencias Políticas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, José Garriga Picó, y al rector de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Héctor Ríos Mauri. Buen día. Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. No hay duda que estas elecciones traen mucho de qué hablar, especialmente con el resultado de los demócratas. Inmediatamente, algunas de las notas que hemos podido destacar establecen que podrían impulsar a los demócratas un impeachment al presidente, paralizar el proyecto del Muro de México o reclamar sus declaraciones, de alguna manera las declaraciones fiscales que están ahí en el trayecto de la experiencia del presidente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto pudiera darse? Bueno, lo primero que yo creo que hay que notar es la gran participación que hubo. Eso que sí. Sobre 100 millones de personas participaron en estas elecciones. Casi parecía que era una elección presidencial lo que estaba ocurriendo. Lo segundo que creo que hay que señalar es que los modelos y las predicciones que se habían hecho se sostuvieron. Se había establecido que los demócratas iban a ganar la Cámara de Representantes y aunque no ganaron los 39 escaños que iban a ganar, sino que parece que va a ser como 36, sí, pues ciertamente van a tomar el control y van a tener una mayoría. Los republicanos, por su parte, aumentaron la cantidad de posiciones que tienen en el Senado, teniendo 3 posiciones más, lo cual le da mucha holgura. Esto nos lleva a un gobierno dividido, por supuesto, en la cual la Cámara, como tú señalabas, David, va a estar fiscalizando al presidente y posiblemente yendo por el camino de tratar de establecer un residenciamiento o impeachment, mientras que el Senado, por supuesto, es el muro rojo que va a impedir que eso ocurra, porque para condenar al presidente necesitarían 2/3 partes de los senadores y claro, con la mayoría que tienen los republicanos no la van a poder conseguir. Así que ya empezó el diálogo entre Nancy Pelosi como speaker de la Cámara y el presidente. Están hablando ya de la posibilidad de políticas bipartidistas en el próximo cuatrienio, en estos 2 años. Sí, la Cámara de Representantes es tradicionalmente el cuerpo más representativo, ¿no? Claro. Y la elección de ayer tiene varios elementos bien interesantes. Va a ser una Cámara de Representantes con gente más joven, con más mujeres. De hecho, salieron electas 91 mujeres, sí, 36 nuevas, y más diversa culturalmente. Hay hasta una refugiada somalí. Y una persona transgénero y una bisexual. ¿Qué les dice eso? Bueno, en Colorado ganó un abiertamente homosexual, ¿no? Jared Polis, que era representante. Así es. Bueno, voy por partes. ¿Qué les dice eso? En cuanto al residenciamiento, no creo que lo diligencien a menos que el Partido Demócrata logre estar convencido el año próximo de que las elecciones del 2020 sean un referéndum Trump sí o no, sí, pero creo que necesitan el voto periférico del centro derecha y por tanto me parece que no van a jugar esa carta, salvo que las correlaciones de intención de voto les convenzan de que hacerlo va a generar una polarización contra Trump. Me parece, Denise, que lo que usted señala en términos sociodemográficos es simplemente el reflejo en el resultado electoral de ayer de la realidad del mundo contemporáneo. El siglo XX fue el siglo de la mujer y el siglo XXI continúa siendo una avenida de avance de los derechos civiles, de la participación, de la diversidad y por tanto ayer se manifiesta algo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos por décadas, ¿no? Que ciertamente el Congreso refleja de un modo más correcto la realidad externa de la sociedad americana. Ahora, se habla mucho de que la Cámara vuelve a manos demócratas, pero vuelve a manos demócratas liderados por Nancy Pelosi, que no es necesariamente una persona muy adorada en el mundo de la política estadounidense. O sea, no es lo mismo. Es una persona
muy controversial, tanto entre los dos partidos como dentro del Partido Demócrata. De hecho, lo que podemos sacar de esta candidatura, ¿verdad?, que de Nancy Pelosi, que parece que se va a convertir en speaker de nuevo, es que el sector tradicional dentro del Partido Demócrata, el que liderea ella, con Steny Hoyer, por otro lado, y otros líderes tradicionales, es el que sigue en control del partido. Ese fue el que, por ejemplo, derrotó a Alexandria en Nueva York, que es uno de los líderes que era de ese grupo. Es que yo veo que en este Congreso, en esta Cámara de Representantes, va a haber una lucha, como tú señalas, Denise, entre los tradicionalistas y los que llaman los progressives o los progres, que van a ser los que tienen la política llamada la política de identidad o de las identidades. Hay un aspecto que, aunque bien ustedes lo traen a colación, y lo cierto es que los números, cuando se visualiza Cámara y se va al Senado, pues el residenciamiento quedaría entonces posiblemente descartado, pero sí obstaculizar cualquier acción de Trump o de alguna manera intervenir en términos de lo que tiene que ver con algún tipo de provocar algún tipo de investigación. Esto sí pudiera darse en provocación por parte de los demócratas. Eso sí, sin duda. De hecho, yo soy de los que creo que ayer hubo una victoria demócrata, aunque no hubo un derrumbe catastrófico del presidente. Temblaron las placas tectónicas de su base, pero no hubo terremoto. Por tanto, tiene que ser muy cauteloso, tanto Trump como el liderato demócrata, de cara a las elecciones del 2020, porque ayer el resultado trascendió las estadísticas económicas, que son un inductor habitual de conducta electoral. Pero eso no va a ser así en el 2020. Así que el hecho es que en el 2020 vamos a ver un juego completamente nuevo. Sobre eso, es verdad que los demócratas ganaron en la Cámara de Representantes, pero no ganaron en el Senado, así que hay un gobierno dividido, no hay una victoria. Si trató de haber una ola azul, como dicen los demócratas, hubo una muralla roja para detenerla. Pero fíjate lo importante aquí, el análisis ya ahora en vista de las elecciones del 2020. El presidente Trump, él, no el partido, no su política, puede salir ganando de esta situación. ¿Por qué? Porque a partir de entonces de enero, cuando empiece toda esta fiscalización y a detenerle sus proyectos, etcétera, etcétera, él va a tener la mejor excusa para no lograr cosas. Por ejemplo, cuando le digan, no lograste hacer la muralla. No me dejó el Congreso. No me dejó el Congreso. No lograste hacer los recortes. No me dejó el Congreso. Entonces, esa va constantemente a dar, y además de eso va a permitir entonces señalar los radicales dentro del partido. Quiero ir un momento antes de irnos a Florida, porque salieron los hispanos a votar, salieron los puertorriqueños a votar, y aún así el Partido Republicano ganó. Pues bueno, ¿están alineados los puertorriqueños y los hispanos en Florida con el Partido Republicano? Yo creo que primero se reitera la importancia del involucramiento de los puertorriqueños en la política nacional. En la democracia hay factores determinantes de la conducta política del Estado. El poder militar, el poder económico, pero el voto es el inductor esencial y básico. Por tanto, planteado eso, no creo, Denise, que haya una correlación simétrica. Contrario a lo que se argumenta, por ejemplo, en el caso de que Puerto Rico se convierta algún día en Estado, la realidad es que hay una combinación de conductas electorales que habría que estudiar en el caso de Florida. En el caso de Florida gana el candidato republicano, que es muy conservador, pero el candidato demócrata era del sector de la izquierda del Partido Demócrata. Mira, a mí me da la impresión de que en una contienda en la que el candidato demócrata fuera un moderado, podría haber otra situación electoral. Déjame hablar un poquito de esto de Florida. Yo creo que no es que los puertorriqueños estén alineados con los republicanos. De hecho, yo creo que si miramos las estadísticas, habría un poquito más de demócratas que republicanos puertorriqueños. Lo que pasa es que, contrario a otros grupos de hispanoparlantes, los puertorriqueños no le dan tanto apoyo a los demócratas, y entonces se convierten en la falta de voto por los demócratas. Se convierte en un factor de que los puertorriqueños
entienden a veces como ayuda a los republicanos. Pero por otro lado, y quizás pidiéndole al productor unos 20 segundos, quizás que en ese tiempo ustedes no lo puedan compartir, Alexandria Ocasio-Cortez viene a traer y a demarcar una huella dentro de la política estadounidense, especialmente con su juventud, con su origen puertorriqueño y con lo que tiene que ver con el aspecto de este movimiento Ocasio derrotando paradigmas, ¿no? ¿Qué me comentan en 20 segundos? Es la mujer más joven en entrar. ¿Pueden ser 21 segundos o Dale, solo dale. 21? Bueno, yo creo que en efecto, David, tu análisis es totalmente correcto. No se puede menospreciar su victoria. Estemos o no de acuerdo con su visión filosófica, ella parece una demócrata bastante populista, pero se ha logrado sintonizar plenamente con su demarcación. Y eso es importante a su edad y como una puertorriqueña que está en el medio de un esquema en el que claramente los puertorriqueños hemos tenido siempre que asumir el reto de la más elevada designación de requisitos en el caso de la política americana por el hecho de que somos parte de un territorio. Alexandria se va a dar con la pared de Pelosi. Pelosi representa el sector tradicional más institucional. Alexandria de Sanders. Y Alexandria va a ser tratar de ya es cuestión entonces de ver, ¿verdad? En ese, si todo esto que ustedes plantean, cómo se va a Bernie hacer. Sanders no lo logró. Claro, así claro. que, bueno, por ahí va la cosa. Gracias por estar con nosotros. Pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias por la participación. A regreso le traemos noticias sobre el foro de ciberseguridad que se llevará a cabo en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Y recuerde enviarnos fotos de los amaneceres en Puerto Rico y alrededor del mundo con el hashtag Lente360. Gracias por acompañarnos.